Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede destruir a Satanás y a sus ángeles caídos? Es una pregunta que ha desconcertado a creyentes y no creyentes durante siglos. Muchos se preguntan, si Dios puede hacer cualquier cosa, si todo está bajo su control, ¿por qué permitir que exista el mal? ¿Por qué no acabar de una vez con aquel que arruinó el cielo y sigue tentando a la humanidad? Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no es solo historia bíblica, es un misterio profundo que toca tu vida y tus decisiones de maneras que jamás imaginaste. Imagina por un momento la batalla más épica que jamás puedas concebir, un choque entre luz y oscuridad, entre la pureza absoluta de Dios y la rebelión de un ángel que se atrevió a desafiarlo. Ese ángel, conocido como Satanás, junto con sus seguidores, los llamados ángeles caídos, escaparon de la obediencia total y se convirtieron en la fuerza que hoy amenaza el orden divino. Pero aquí viene lo más inquietante y también lo más fascinante. Aunque Dios podría, en teoría, acabar con ellos en un instante, no lo hace. Y lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará para siempre la manera en que entiendes la justicia divina, el plan de Dios y el papel que el mal juega en la historia de la humanidad. El verdadero poder de Dios. Para entender por qué Satanás y sus ángeles caídos siguen existiendo, primero debemos hablar de algo que todos creemos conocer, el poder de Dios. Sí, Dios es omnipotente, todo lo puede, todo. No hay límites a su fuerza, a su sabiduría, ni a su autoridad sobre el universo. Podría, con un simple pensamiento, borrar a Satanás y a sus seguidores de la existencia, y sin embargo no lo hace. Y aquí es donde la mente humana choca con un misterio divino. Dios respeta la libertad de su creación. No se trata de incapacidad, sino de una decisión consciente de permitir que sus criaturas, incluso las rebeldes, tengan la libertad de actuar, aunque eso incluya desafiarlo y propagar el mal. Piénsalo un momento, si Dios pudiera borrar a Satanás con un chasquido, ¿lo haría? ¿Qué pasaría si lo hiciera? El universo seguiría siendo un lugar donde el bien puede realmente elegirse, o simplemente se volvería un escenario de obediencia forzada. Lo que tal vez no sabías es que hay un propósito detrás de permitir que el mal exista, un propósito que va mucho más allá de nuestra comprensión humana. Quédate atento, porque en los próximos minutos te voy a revelar por qué este equilibrio entre poder y libertad es mucho más profundo y asombroso de lo que jamás imaginaste. La rebelión de Satanás, historia y consecuencias. Para comprender por qué Dios aún permite que Satanás exista, primero debemos retroceder al principio de todo. Antes de que el mundo existiera, antes incluso de que el primer rayo de luz iluminara la creación, había seres de una perfección increíble, los ángeles. Entre ellos, uno brillaba con una luz incomparable, un ángel tan majestuoso que incluso su nombre evocaba gloria, Lucifer. Lucifer no era un ser cualquiera, era el más cercano al trono de Dios, el más sabio, el más hermoso. Pero la belleza y la inteligencia, cuando se vuelven orgullo, pueden ser la semilla de la caída. En un momento que sacudió los cimientos del cielo, Lucifer permitió que la envidia y la ambición tomaran control. Quiso ser igual a Dios, quiso gobernar y decidir por sí mismo lo que era correcto, desafiando la autoridad absoluta de su Creador. Y no vino solo. Muchos ángeles lo siguieron, seducidos por su visión, atrapados por su encanto y su promesa de libertad absoluta. Estos ángeles se rebelaron y se convirtieron en lo que hoy conocemos como ángeles caídos, seres que dejaron la luz para caminar en la oscuridad. Las consecuencias de esta rebelión fueron catastróficas. No solo rompieron la armonía del cielo, sino que también extendieron su influencia hacia la humanidad. Desde entonces, Satanás y sus seguidores se convirtieron en maestros del engaño y la tentación. Cada decisión equivocada que tomamos, cada paso que nos aleja del bien, tiene la sombra de esta rebelión detrás. La historia de la humanidad comenzó a estar marcada por este conflicto invisible, donde la libertad de elegir el bien se convirtió en un verdadero campo de batalla. Pero aquí está lo sorprendente, y esto es algo que muy pocos entienden. Esta rebelión, aunque terrible, tiene un propósito oculto que Dios permitió desde el principio.
Sí, incluso el mal más profundo, incluso la traición más dolorosa, forma parte de un plan mayor que la mente humana apenas puede rozar. Y créeme, lo que sigue es aún más impactante, porque vamos a ver cómo este equilibrio entre rebelión y propósito da forma a todo lo que vivimos hoy. ¿Por qué Dios no interviene directamente? Ahora que conocemos la historia de Lucifer y sus seguidores, surge la pregunta que muchos nos hacemos y que sacude la mente y el corazón. Si Dios es todopoderoso, si podría eliminar a Satanás y a sus ángeles caídos en un instante, ¿por qué no lo hace? La respuesta no es simple y no se encuentra en la superficie de las Escrituras o en explicaciones fáciles. Dios permite la existencia del mal por razones que superan por completo nuestra comprensión humana. Porque el universo no está diseñado para que todo sea inmediato, para que todo sea obediencia forzada. Está diseñado para que exista la libertad, la elección real, la prueba y el aprendizaje a través del tiempo. La Biblia nos enseña que Dios no actúa solo con poder bruto, actúa con justicia, paciencia y propósito. Cuando un ángel o un ser humano elige rebelarse, no es que Dios sea incapaz de eliminarlo, sino que su plan requiere que se revele la verdadera naturaleza del bien y del mal. Imagina por un momento que Dios acabara con Satanás y los ángeles caídos de inmediato. El mal desaparecería, sí, pero también desaparecería la verdadera libertad de elección. Nadie podría demostrar su fe, su amor o su obediencia genuina. Todo sería un reflejo de miedo o imposición, y no de convicción. A veces la verdadera justicia no es destruir al mal de inmediato, sino permitir que la verdad se revele con el tiempo, para que la justicia y la misericordia puedan coexistir y brillar. Y aquí viene lo que pocos comprenden. La estrategia de Dios con Satanás es mucho más profunda de lo que parece. No se trata de tolerancia pasiva, ni de indiferencia. Se trata de permitir que la libertad y el tiempo hagan su trabajo. Porque en ese tiempo, los humanos y los ángeles mismos descubren su propia fuerza, su fe y su capacidad de elegir el bien sobre el mal, incluso frente a la oscuridad más profunda. Lo que voy a contarte a continuación sobre esta estrategia cambiará la manera en que ves la justicia divina, el cielo, el infierno y el papel de Satanás en la historia de la humanidad. El propósito oculto de Satanás y los ángeles caídos. Ahora llegamos a un punto que pocos se atreven a contemplar. El mal, tal como lo conocemos, no existe fuera del control de Dios. Sí, Satanás y sus ángeles caídos han causado destrucción, tentación y dolor. Han sembrado dudas, miedos y confusión. Han llevado a la humanidad por caminos oscuros, intentando que olvidemos nuestra conexión con lo divino. Pero incluso esta rebelión, incluso esta oscuridad aparente, forma parte de un plan mucho más grande y maravilloso de lo que jamás podríamos imaginar. Porque Dios, en su infinita sabiduría, no permite nada sin un propósito. Mira la historia de Job, un hombre justo, fiel, que parecía tener todo bajo control hasta que el mal lo golpeó con todo su poder. Satanás parecía invencible, capaz de destruir todo lo que Job amaba. Pero Dios permitió esas pruebas no para arruinarlo, sino para que Job demostrara la profundidad de su fe, la fuerza de su corazón y la fidelidad que va más allá del miedo y el sufrimiento. Lo que parecía un desastre total se convirtió en una lección eterna sobre la resistencia humana y la bondad divina. Y esto no es un caso aislado. Desde Abraham enfrentando la prueba de ofrecer a Isaac, hasta Daniel en el foso de los leones, hasta los primeros seguidores de Cristo perseguidos por su fe, el mal ha servido como un espejo que refleja nuestra capacidad de elegir el bien frente a la oscuridad. Cada desafío, cada engaño, cada obstáculo impuesto por los ángeles caídos se transforma en una oportunidad para aprender, crecer y demostrar quiénes somos realmente. Y aquí está la parte que pocos comprenden. Satanás, por muy poderoso y malvado que parezca, no tiene libertad absoluta. Sus planes, por grandes que sean, están acotados. Cada mentira, cada tentación, cada ataque tiene fronteras invisibles. Él no puede ir más allá de lo que Dios permite. Incluso en los momentos en que sentimos que el mal lo domina todo,
Dios mantiene los límites, controla la tormenta y asegura que ningún plan oscuro pueda destruir el propósito final. Este es el secreto más profundo. Lo que parece caos, lo que parece mal sin control, es en realidad parte de un diseño perfecto. La existencia del mal no es una falla, ni un error, ni una casualidad. Es una herramienta estratégica, una prueba, una manera de enseñar a la humanidad a elegir con libertad, a crecer, a fortalecerse y a comprender la grandeza del bien frente a la oscuridad. Y la mayor lección de todas, incluso en la oscuridad más intensa, hay un límite, hay esperanza, hay propósito y sobre todo hay un Dios que aún tiene el control absoluto. Esta verdad no solo nos da consuelo, sino que nos recuerda que nuestra vida tiene significado, que nuestras elecciones importan y que cada acto de bondad, fe y amor contribuye al plan divino. Así que cada vez que sientas que el mal parece más fuerte, que la injusticia es inmensa o que el mundo está en caos, recuerda esto: la sombra más oscura no puede extinguir la luz que Dios ha puesto dentro de ti. Y eso, más que cualquier victoria temporal del mal, es la prueba de que el propósito de Dios se cumplirá y que incluso la rebeldía de Satanás tiene un rol en un plan que trasciende la historia y la eternidad. Las limitaciones de Satanás, poder real o ilusión. Hemos hablado de Satanás como un enemigo formidable, un ángel caído que sembró caos y engaño en el cielo y que continúa tentando a la humanidad. Su presencia parece inmensa, casi imposible de desafiar. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren enfrentar. El poder de Satanás es real, pero está limitado. Aunque a primera vista Satanás parece poder hacer lo que quiera, la Biblia nos muestra algo sorprendente. Su alcance está estrictamente restringido por la soberanía absoluta de Dios. No puede actuar más allá de lo que Dios permite. Sus ataques, sus engaños, sus planes, todos tienen fronteras invisibles que lo mantienen bajo control. Incluso cuando la oscuridad parece dominar la historia, Dios nunca pierde la mano del control. Tomemos el ejemplo de Job. Satanás recibió permiso para probarlo, pero con límites claros. No podía tocar la vida de Job más allá de lo que Dios le permitía. Cada pérdida, cada enfermedad, cada prueba estaba medida y controlada, y formaba parte de un propósito mayor, un plan divino que no podía ser alterado por el enemigo. Lo que parecía un ataque devastador, en realidad era una oportunidad para revelar la fe y la fortaleza del hombre frente al mal. Otro ejemplo lo encontramos en los discípulos y en los primeros seguidores de Cristo. Fueron perseguidos, acosados, enfrentaron traiciones y tentaciones que parecían insuperables. Sin embargo, incluso en medio de la persecución más intensa, Dios estableció un marco dentro del cual el mal no podía triunfar completamente. Sus vidas demostraron que el mal puede intentar, puede tentar, pero nunca puede derrotar la voluntad de Dios ni su propósito eterno. Y esto nos lleva a una verdad profunda: el mal tiene libertad, pero no tiene control absoluto. Satanás puede tentar, manipular, engañar e incluso causar sufrimiento, pero nunca puede cambiar el propósito de Dios ni superar su plan. Lo que parece un poder absoluto es, en realidad, una ilusión relativa frente a la soberanía divina. Esta es la diferencia fundamental entre la fuerza aparente del mal y el poder real de Dios. Pensemos en nuestra vida diaria. Cada vez que enfrentamos injusticias, traiciones o dificultades que parecen insuperables, estamos viendo esa misma dinámica. La oscuridad puede parecer infinita, pero Dios mantiene límites invisibles, asegurando que su justicia y misericordia prevalezcan. Incluso la rebelión más oscura, incluso los planes más malignos, no pueden destruir la estructura del bien ni el propósito eterno de Dios. Y aquí está el mensaje más poderoso. Esta verdad nos da esperanza y confianza. Nos permite enfrentar la vida con valentía, sabiendo que la libertad del mal tiene fronteras y que incluso la rebelión más temible está bajo control divino. Por más oscura que parezca la tormenta, siempre existe un límite, un equilibrio y un propósito.
Y eso transforma completamente nuestra manera de vivir, de decidir y de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles. Porque al final, aunque Satanás parezca imparable, su poder es una ilusión frente a la soberanía divina. Y eso es algo que cada uno de nosotros puede llevar en el corazón como una luz en medio de la oscuridad. La razón definitiva. Y ahora llegamos al corazón de todo este misterio, la pregunta que nos ha acompañado desde el inicio. ¿Por qué Dios no destruye a Satanás y a sus ángeles caídos de una vez por todas? La respuesta no es un capricho ni una demora inexplicable. Es parte de un plan mucho más grande y profundo de lo que nuestra mente humana puede comprender. Dios no destruye el mal inmediatamente porque hay algo en juego que trasciende la simple victoria. La justicia final, la redención y sobre todo la libertad de la humanidad para elegir el bien. Piensa en ello por un momento. Si el mal desapareciera de repente, si Satanás fuera eliminado de un instante a otro, la humanidad nunca tendría la oportunidad de demostrar fe genuina, amor verdadero, ni obediencia consciente. Cada acto de bondad, cada sacrificio, cada decisión de seguir a Dios en medio de la tentación, solo adquiere valor porque existe la posibilidad real de elegir lo contrario. Es en ese contraste donde la grandeza de Dios y la verdadera libertad humana se revelan, donde cada elección se convierte en un reflejo de nuestra alma y de nuestro compromiso con lo divino. La paciencia de Dios, entonces, no es debilidad ni indiferencia. Su tolerancia frente al mal es un acto de amor infinito y sabiduría incomprensible. Cada desafío que enfrentamos, cada prueba impuesta por Satanás, cada momento de duda o sufrimiento, tiene un propósito: fortalecernos, enseñarnos y mostrarnos que, incluso en la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz. Y aquí viene lo que pocos ven. Cuando finalmente llegue el momento del juicio, la historia de Satanás y los ángeles caídos alcanzará un final que nadie podría anticipar completamente. Lo que parecía un caos absoluto, un poder desbordante, una amenaza interminable, se convertirá en parte de un desenlace perfecto, donde la justicia, la verdad y la redención se desplegarán de manera completa. Es un misterio que desafía nuestra mente y toca profundamente nuestro corazón. Dios permite la existencia del mal, no para glorificarlo, sino para que nosotros aprendamos, crezcamos y elijamos el bien con libertad. Y esa es la razón definitiva por la que Satanás sigue aquí, por la que la batalla continúa y por la que cada decisión que tomamos tiene un peso eterno. Por eso, cada momento de prueba, cada obstáculo, cada elección que hacemos, tiene un significado que va más allá de nuestra comprensión. El mal puede existir, el caos puede parecer interminable y la oscuridad puede rodearnos, pero Dios ya ha previsto el desenlace. Y todo forma parte de un plan que refleja justicia, amor y redención infinita. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, una injusticia o una tentación que parece imposible de superar, recuerda esto: tu libertad de elegir, tu capacidad de elegir bien, es parte del propósito eterno de Dios. Y esa verdad, más que cualquier victoria inmediata del mal, es la prueba de que el plan divino sigue avanzando y que incluso la rebelión más oscura está destinada a un desenlace perfecto. Después de todo lo que hemos visto, después de entender la rebelión de Satanás, la caída de los ángeles y los límites del mal, surge una pregunta que es mucho más personal de lo que pensamos. Si Dios permite que el mal exista por un tiempo, ¿cómo debes vivir tu vida hoy? Porque lo que hemos explorado no es solo un relato épico de ángeles y demonios. Es una lección directa para cada uno de nosotros. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento, cada acción, es un reflejo de cómo enfrentamos el bien y el mal en nuestra propia vida. La libertad que Dios nos dio no es un regalo abstracto, es una responsabilidad profunda. Piensa en esto: la batalla no es solo cósmica, no solo se libra en el cielo. La verdadera batalla ocurre dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que elegimos el egoísmo, la mentira o la injusticia, nos acercamos a la oscuridad que Satanás representa. Cada vez que elegimos la verdad, la honestidad y el amor, participamos en la victoria de Dios. Y aquí está la belleza de todo esto: Dios no nos obliga a elegir bien, pero nos da la oportunidad de hacerlo.
Cada elección correcta fortalece nuestra fe, nos acerca a nuestro propósito y nos convierte en parte de un plan mucho más grande. Incluso en medio de la adversidad, incluso cuando el mal parece dominar, tenemos el poder de decidir hacia dónde queremos ir. Así que pregúntate, ¿qué camino estás eligiendo hoy? Porque la batalla no es solo entre ángeles, no es solo un relato antiguo de cielos y demonios, es dentro de ti. Y Dios quiere que tú elijas bien. Que tu vida sea una luz en medio de la oscuridad, una demostración de que el amor, la fe y la verdad siempre pueden prevalecer. Después de explorar la historia de Satanás, la caída de los ángeles y el misterio detrás de la existencia del mal, llegamos a algo poderoso, una comprensión profunda sobre el plan divino, la libertad y el propósito de todo lo que parece oscuro o injusto en el mundo. Dios podría destruir el mal en un instante, podría borrar a Satanás y a sus ángeles caídos con un simple gesto, pero la verdadera grandeza y poder de Dios no reside en la destrucción inmediata, sino en permitir que tú y yo tengamos la libertad de elegir el bien, de decidir nuestro camino y de demostrar fe, amor y justicia en medio de la oscuridad. Esa es la recompensa de entender este misterio. Vemos que incluso el mal más profundo está bajo control divino y que nuestra vida tiene un propósito real dentro de este plan mayor. Todo desafío, toda tentación y cada momento de decisión se convierte en una oportunidad de crecimiento, de fe y de demostrar que podemos ser parte de la luz. Y ahora quiero invitarte a reflexionar y a participar. Comenta abajo, ¿qué opinas sobre la paciencia de Dios con el mal? Suscríbete si quieres descubrir más secretos de la Biblia y del mundo espiritual. Mira más videos en el canal si quieres seguir entendiendo los misterios del cielo y el infierno. Recuerda, la batalla no es solo en el cielo, no es solo una historia antigua, es en ti, es en mí, y cada elección que hacemos importa. Y eso, más que cualquier fuerza, es la verdadera prueba de libertad y poder que Dios nos ha dado. Gracias por elegir Código Divino. Nos vemos en el próximo video.